Bienvenidos a otro episodio de este espacio Cara a Cara. Hoy converso con José Manuel Ramos. Ustedes lo conocen, es una persona que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia en gestión pública y tiene mucho que hablar sobre el tema. Hoy hablo con él, vamos a tocar varios aspectos importantísimos. La entrevista realmente es para no perderse. Espero sus comentarios. Me importa muchísimo el que usted escriba en la parte de abajo, en la parte inferior del video, escriba sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Para mí es importante. Ahora, si no lo quiere hacer, lógicamente me puede mandar un mensaje de texto a mi celular y con gusto vamos a responder y vamos a atender. Para mí es importante lo que usted nos diga, lo que nos comente en relación, por supuesto, al programa. Este espacio está creado para poder darle tiempo a distintas personalidades para que desarrollen sus puntos de vista, su criterio, su opinión sobre algunos aspectos que tienen que ver con la realidad nuestra. Me encuentro en este momento en la Plaza de los Libertadores, en la ciudad de Yacuiba. Es una plaza hermosa, muy linda y obviamente está muy limpiecita. Eso me gustó muchísimo. Está muy limpia, muy bien mantenida y así hay que hacer. Hay que mantenerla porque esto es de manera limpia y agradable, porque estos espacios públicos son para todos y es para el disfrute de todos los yacuibeños. Bien, les invito a que ustedes nos sigan esta entrevista con detalle, por supuesto, acerca de lo que José Manuel hace relación o hace análisis, reflexión sobre diferentes temas, especialmente sobre el aspecto de la reactivación económica, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Así que mi invitación para que ustedes nos sigan a través de este canal, y aquí está la nota. Bien, ya estoy con José Manuel Ramos y por supuesto con él vamos a hablar en esta ocasión acerca de varios temas. Primero vamos a tratar de analizar varios temas y en otra ocasión vamos a precisar específica uno. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Te gusto aquí en la Plaza Libertadores. Sí, muy buen lugar para una entrevista de esta naturaleza. Gracias por la comunicación, un saludo cordial para tu audiencia, sobre todo audiencia militar. Bueno, estamos en planes de salir por televisión, te cuento, por un canal. Ya estamos charlando con un canal y también con una radio, así que ya se te van a escuchar. Sí. Ajá. Bueno, a ver, tú has escrito un artículo que quisiera comenzar por ahí, acerca de la reactivación económica. Yo creo que la, preocupación de la gente en este momento, la mayor preocupación de la gente es eso, es el tema económico, claro, y la salud, ¿no es cierto? Sí. Son los dos temas que deberían estar en la agenda número uno, en la prioridad, en la alta prioridad de las autoridades, claro, pero parece que no está. No. Entonces, a ver, háblanos un poquito de este tema de la reactivación económica. Bueno, gracias, Esteban. Justamente tratando de imitarte, ya llevo hace tiempo en realidad armando un blog personal y ya va con algunas cositas, está en construcción y ahora ya, porque se tienen que dar las cosas. Lancé un primer artículo, digamos que un primero relacionado a la coyuntura, ¿no? Y tiene que ver con la reactivación económica. No sé el alcance que pueda tener lo que escribo y también el eco que pueda haber de lo que escribo, pero bueno, tiene que ver con la reactivación económica, la que nosotros quisiéramos desde abajo como gobernados, no la que ellos plantean con la visión muchas veces desacertada, desatinada de nuestras autoridades, que considera, por ejemplo, el alcalde municipal como parte de la reactivación económica, desarrollar o implementar, ejecutar, construir una planta de asfalto que no viene al caso porque tienes otros parámetros económicos, tienes ingresos menores a los que había, ¿no? En el 2013, los 700 millones de bolivianos frente a los 200 de ahora aproximadamente. Entonces tienes menores ingresos, pero tienes mayores necesidades, y entre las necesidades destacan las prioridades en salud, en economía, en la generación de empleo, porque la gente, se preocupa por salud, peor en la pandemia, ahora está entrando la quinta ola, ya está creciendo la estadística otra vez en el resto del país y aquí ya va a tocar algún momento, pero no veo que haya alguna autoridad preocupada ya por frenar o prepararse ante la quinta ola, ¿no? Entonces, pero la salud es prioritaria para el ciudadano, que sigue teniendo que hacer filas en los hospitales públicos, los centros de salud periféricos para obtener atención médica. Pero del otro lado, el más importante incluso que la salud, el ciudadano necesita a diario abastecer a la familia,
alimentar a los hijos, sostener a la familia, y eso es con empleo, que no lo hay. Yo recuerdo en la campaña pasada, tanto el candidato a la alcaldía, que ahora es alcalde, prometió 10.000 empleos. El ejecutivo. No, el ejecutivo también. También. Pero tengo ahí, te voy a pasar para que cheques bien a detalle, porque hay veces uno en la campaña tan vertiginosa, tantos candidatos y tantos discursos, que un solo candidato lanza al público, al electorado. El alcalde prometió 10.000 empleos también, y el que es gobernador ahora, cuando era candidato, también 10.000 empleos. El otro, el más avesado, el de la Avenida Bolivia, dijo a los 100 días 10.000 empleos. Pasaron los 100 días y todo el mundo sigue esperando los 10.000 empleos. Entonces, el empleo evidentemente es una gran necesidad. Una prioridad de cualquier autoridad. No te digo que metan a trabajar a las instituciones gente, porque esa no es la forma de generar empleo, esa es pega, ¿no? Circunstancial, que se acaba cuando se acaba el presupuesto. Pero ya la generación de empleo tiene que ver con un mecanismo más estructural, que tiene que ver con generar condiciones para que el empresariado privado, los actores privados de la economía local, al menos, vayan generando empleo. ¿Cómo es? Bueno, yo en mi modesto entender, te puedo decir, porque no soy un especialista en nada, ¿no? Yo como ciudadano, y en eso se basa mi artículo de opinión, planteo, por ejemplo, para solucionar además varios otros temas, ¿no? Tenemos un mercado San Jerónimo que es un elefante grande de 41 millones de bolivianos, ese mercado, que no lo quiere el comerciante ocupar por diferentes razones subjetivas, ¿no? Pero ahí estamos nosotros como pueblo con una millonaria obra que no la queremos ocupar. Entonces lo que planteo yo, esto como también una forma no solamente de generar empleo, dinamizar la economía local, sino como una forma de ordenar la ciudad, que es un caos. Nuestra ciudad es un mercado persa gigante, desde que entras en Pocitos a Bolivianos, entras y llegas, sigues, mercado por todos lados, aceras ocupadas, calles ocupadas, ¿no? Entonces, concentrar las actividades. ¿Qué actividades en el mercado San Jerónimo? Las ferias, la feria sabatina de San José de Pocitos, la feria dominguera del mercado campesino, la feria mañanera que está más allá al norte, ¿no es cierto? Todas esas ferias, concentrarlas ahí para que sean de manera, aunque no te digo todos los días, pero que funcionen sábados y domingos. Para eso tiene que generar condiciones, obviamente, el gobierno municipal, pero ahí hay que meter a tanta gente que esté en las calles, despejando las que ya tenemos, como en el barrio petrolero, este barrio acá cercano, donde está el mercado campesino, barrio Santa Candelaria, barrio Americano, son 3 barrios más o menos implicados en una feria dominguera gigante acá en Yacuiba, que vende además en malas condiciones, peor con este tiempo, en condiciones climáticas adversas, no hay techo. En cambio, tenemos un mercado San Jerónimo con todas las condiciones para funcionar bien, y ahí deberían encarrilarse todas las actividades comerciales, esas llamadas ferias acá en Yacuiba. Por una parte. Por el otro lado, yo veo, por ejemplo, el campo ferial, que es de, digamos que, entre comillas, de propiedad de la gobernación, el campo ferial del 2014, si no me equivoco, inaugurado. Pero bueno, ese campo ferial ha costado igual 70 millones aproximadamente de bolivianos, y no sirve más que para una feria en el mes de agosto, ¿no? Y después pare de contar, no le damos un uso continuo. Yo propongo y sugería ahí en mi artículo de opinión que metamos ahí de manera ya permanente, ¿no? Que sea una feria bien institucionalizada, donde participen, por ejemplo, todos los carpinteros y muebleros que tienes en la Avenida Santa Cruz, tienes el mercado campesino, muebles sobre la acera, sobre la calle, ¿no? Venta de todo tipo de muebles, materiales de madera derivados de la carpintería. Entonces, todos los carpinteros y la famosa CAPIA, ¿no? Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía, ahí, en ese espacio, de manera permanente. ¿A quiénes más? Los que han proliferado ahora en estos últimos tiempos son los viveros, los que se dedican a la industria botánica, ¿no? A plantines, ya sean ornamentales, ya sean forestales, frutales, etcétera, que hay varios acá. Y el otro día nomás ha terminado sobre la plaza principal una feria donde habían hartos botánicos, porque las autoridades están pensando que reactivar la economía es convertir las placitas en mercados. O convertir un campo deportivo en una feria, ¿no ven? En un mercado, y no es así. Entonces, ahí tienes ese campo ferial donde entra eso, entran los productores de artesanías, los que trabajan con cuero, trabajan con madera, con cerámica, con tejido, etcétera, los metes ahí. ¿A quiénes más? A los gastronómicos, para que esa actividad
sea complementaria, como la feria normal que hacemos en agosto, pero ya una feria más sostenida, donde vos sepas que al campo ferial te vas un sábado y domingo, compras todo lo que veas necesario, pero además puedes ir a servirte un exquisito plato tradicional chaqueño, o no chaqueño, nacional, no importa, pero que haya gastronomía y que haya por ahí de complemento el espectáculo público. Entonces ahí. Esos son dos ejes principales en cuanto al reordenamiento económico local para que la economía se dinamice de otra manera, ¿no? De otra manera. Pero si la gente no tiene plata en el bolsillo. Claro, pero igual la gente está vendiendo, pero en las calles. No te digo, o sea, que metas a la gente, reubiques a la gente en esos lugares cobrándole. No, pues, o sea, les tienes que generar más bien condiciones. Esa es una forma más bien de ayudar de parte de las instituciones que les dé O sea, que en lugar que la feria esté en la calle, los sábados y domingos estén en un lugar permanente. Pero claro, o sea, es una manera de formalizar, porque incluso para la propia alcaldía le es difícil el trabajo titánico diario de ir a cobrar los famosos canchajes de un boliviano, todo disperso, y cuando quieren pagan. Bueno, ese es otro factor. Pero aquí el tema de fondo es que, reordenas la ciudad, pero al mismo tiempo estás haciendo que la economía se dinamice, pero sectorialmente, por sectores. Pero eso ya es solo para el comercio, ¿no? Pero para los que no son comerciantes... Bueno, estamos hablando de comercio, estamos hablando de artesanía, estamos hablando de la pequeña industria, ¿no?, artesanal que hay en Yacuiba. Entonces, es cuestión de reordenar la economía local para que empiece a moverse de otra manera. Ahora, pero en este debate de si la economía, digamos, la mueve, la dinamiza el Estado o el mercado. Hay un debate ideológico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí no te estoy diciendo que inyectes recursos, ¿no? Para que la alcaldía o la gobernación inyecte recursos, solamente genere condiciones. Claro, pero ¿cuál es tu posición? No, está bien, no, me parece eso fabuloso. Además, reordena la sociedad, la ciudad. Porque efectivamente es un problema eso, ¿no? Además es un riesgo. Porque además somos un tránsito internacional, pues, ¿no? Parecemos un mercado de pasajeros. Alguien preguntará, si José Manuel estuvo 6 años en la alcaldía, ¿por qué no ha hecho algo para eso? Porque no era alcalde, pues. Vos sabes, también ha sido parte de gabinete. El que no es alcalde no hace ni desata, no ata ni desata, es decir, todo hay que poner uno que decide. Siempre hay uno o dos que deciden, porque ahí está el alcalde ahí y está el entornito, ¿no? El entorno de sabios que dice, no, esto sí, y esto hagamos, y ya vamos a reciclar las gomas y hagamos parquecitos, y ya, ¿no? Entonces, tienes eso. Pero, a ver, otra cosa complementaria, Esteban, como piensa el alcalde en plantas de asfalto, yo decía, en vez de tirarse 25 millones a 28 millones en la planta de asfalto, empezar con lo que ya tiene la alcaldía, tiene las máquinas para acordonar acera. En todos los barrios donde falta acordonada acera, de una vez hacer los acordonados para que el vecino que pueda y tenga capacidad, si quiere hacerlo, se hace su acera. Pero ya como alcaldía le has puesto los cordones. Igual para las jardineras, ¿no? Tantas avenidas tenemos en Yacuiba sin jardinera, porque los alcaldes están pensando que cuando tengan las jardineras hechas recién van a plantar árboles, cuando debe ser a la inversa. Entonces, el ciudadano que quiera va a poder plantar árboles, pero ya estando claramente delimitadas con cordones respectivos, ¿no es cierto? Un montón de avenidas, es como la que se va de la Cascada, creo que es Manuel Marzana, la avenida que se va hasta el Nuevo Mercado, ¿no ves? San Jerónimo. Entonces, una súper avenida, eso tiene como 14 metros de ancho. Entonces, en eso tienen que trabajar. Y el otro tema fundamental que también es para Yacuiba, evitar el problema que tenemos en tiempo de lluvia, las inundaciones que tenemos, es hacer ya los drenajes pluviales, como lo ha hecho Villamontes, lo ha hecho Caraparí, antes de pavimentar, y han hecho drenaje en sus calles. Hay canales de drenaje, en este caso nuestro, de oeste a este, tienen que bajar por las calles principales, qué sé yo, como la Beneméritos, la Cornelio, la Eustaquio Méndez, la 27, las que sabemos que son ríos en tiempo de lluvia. Con eso estás además generando una mano de obra, no te digo permanente, pero es mejor a que contrates en diciembre, porque llega la Navidad por 15 días o 10 días, contratas gente como PIE, ¿no? Para carpir lo que después va a crecer de nuevo. Entonces, es peor eso. No, eso es tirar plata. Entonces, ese es el planteamiento y eso va acompañado. Si vamos a hacer un reordenamiento en Yacuiba, la alcaldía también tiene que reordenar el transporte. Hay que reordenar paradas y hay que modificar rutas para que todas las rutas del transporte sí o sí vayan por el Mercado San Jerónimo, por el campo ferial y si se puede hasta Palmar, ¿no? Porque en el Palmar también tenemos otro monumento, Elefante Blanco, sin uso, más que para agosto, la fiesta de la tradición. Claro. Y eso debería funcionar por lo menos cada fines de semana, igual a como se hace en agosto, pero cada fin de semana para que consolide la actividad criolla, la actividad tradicional. Si no, nunca vamos a ser un pueblo que atraiga turismo, si seguimos en lo mismo, durmiendo y gastando nuestras capacidades, ¿no? Ahora, José Manuel, en el tema de la, digamos,
de este debate que se da entre mercado y Estado. Es decir, los de tendencia de izquierda, aunque este gobierno no es de izquierda, sino un gobierno populista, pero dice que tiene tendencia de izquierda, bueno, aunque hay populismo de izquierda y de derecha, ¿no? Entonces, este gobierno manifiesta de que, bueno, te voy a poner, tú debes acordarte, García Linera, cuando asumieron la primera vez el gobierno, dijo: la economía en este momento está manejada en un 18 al 26% por el Estado, dice, ¿no? La gran mayoría, en 80%, está manejada por el mercado. Nuestro objetivo, nuestro desafío, decía y mostraba ahí un televisor, justamente sus cuadritos ahí, es llegar al 60%, ¿no? Hacer recorrer a la iniciativa privada al 40%, ¿no? Y el Estado va a manejar el 40%, digo el 60%. Entonces, y yo me asusté ese día cuando dijo eso, ¿no? Porque todos los países, si tú vos ves los índices de desarrollo económico a nivel mundial, todos los países donde el Estado tiene más del 30% son países pobres, ¿no? Claro. Y donde el Estado se restringe, digamos, a generar condiciones, a ser incentivador, promotor de la iniciativa privada, está en primer lugar. Claro, así es. Uno de ejemplos que es paradigmático es Singapur, por ejemplo, ¿no? Singapur, un país donde la fuerza no está en el Estado, está en su gente. Y curiosamente, ese país en el año 1960 estaba por debajo del PIB de nosotros, el PIB per cápita de nosotros. Yeah. Y ahora su PIB per cápita llega a $63.000 y el de Bolivia $2.300, ¿no? Entonces la diferencia es abismal. ¿Y a qué se debe? Justamente al cambio de paradigma en el tema de la economía. El Estado es muy pequeño, aunque es un Estado muy fuerte, lógicamente, muy consolidado, pero la iniciativa privada tiene todas las condiciones para poder desarrollarse. En esto, ¿dónde te ubicas tú? Es decir, ¿tú crees que un gobierno municipal, obviamente con esta visión de Estado que hay de parte del gobierno actual, que es el que ahora se quiere meter a hacerle competencia a los productores de Santa Cruz, por ejemplo, a través de MAPA, digamos, ¿no? Entonces, me parece absurdo. Entonces, del Estado empresario, ¿qué debería hacer el gobierno municipal, el gobierno regional, para, si tu posición, yo por lo que entiendo, estás en la postura de que debe ser el privado el que motive la economía? Claro. Porque como decía hace rato, el Estado genera pegas, no empleo, ¿no? Sí. En cambio, el privado es que genera empleo, así, ¿no? Sí. Y curiosamente la ley general de trabajo se aplica al privado y no al Estado, ¿no? Eso es una contradicción, sí, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer tomando esa posición ya que tú has revelado que el mercado, el sector privado debe ser el que motive, dinamice la economía? ¿Qué debería hacer el gobierno municipal para que sea el mercado el que genere riqueza, el que genere empleo y no el Estado, como muchas veces piensa, ¿no? Viene una cumbre en estos días, por ejemplo, y dicen, bueno, y hay todo el Estado, ¿y qué proyecto vamos a presentar? Y esta mañana estaba escuchando unas declaraciones que van a reactivar algunos proyectos, decían esta mañanita unos dirigentes, y con eso reactivamos la economía, dicen, ¿no? Ajá. Y tú sabes, como dijiste hace rato, esos empleos son temporales. Cuando hay obra pública, es temporal. Claro. Entonces, ese criterio me gustaría que tú nos ayudes a decir a la audiencia cuál sería tu recomendación, digamos, al alcalde municipal, al ejecutivo regional, para que desde el sector privado se genere empleo. Sí, creo que coincidimos entonces en la primera parte, ¿no? Es la visión de la economía que tenemos. El Estado debe ser regulador, ¿no? Un impulsor, un fomentador, regula, como que mira de a lejos, supervisa, ¿no? El que deja hacer y deja pasar. Claro, ¿no? Claro. Más que regulador, porque el regulador, ahí está el problema de la regulación, claro, ¿no? Pero la regulación es para mejorar, pues, ¿no? Claro, no es una regulación coercitiva. Eso, porque los trámites, mira, yo hablaba con Clemencia el otro día, me dice, no sabes cuánto he gastado y cuánto tiempo para tener la licencia de SENASA, en un lugar que debe ser al revés, digamos, ¿no? Sí. Donde, venga señor, usted le facilito, ¿qué más quiere? ¿Dónde? No, le ayudo. Al revés, digamos. No, te pone en tranca, digamos, ¿no? Esa es la regulación que yo entiendo. Ahora, la otra es la promoción, que el Estado eso haga, esa actitud. No, venga usted, ¿qué más necesita? ¿Quién más le puede ayudar? Le facilito, no le descuento para que sea mejor y así sucede. Exactamente. Sí, a ver, el sector privado definitivamente debe ser el que lleve la batuta, como dice, ¿no? En este concierto económico, el que dirija prácticamente la economía desde el ámbito de la inversión. Si bien el sector privado boliviano, y si vamos a hablar del local, no tiene una capacidad financiera enorme, ¿no? Como en otros lugares del mundo, pero sí es el único que esté en condiciones objetivas, digamos, de llevar adelante una reforma económica, si quieres, de forma o de fondo, pero
con participación propia, o sea, como sector organizado por sectores, por rubros, pero el sector privado. Porque del otro lado solamente el Estado, llámese gobierno local, regional, departamental o nacional, es solamente ese que observa, sienta las condiciones jurídicas, tiene que haber seguridad jurídica, Claro, que es lo que busca todo inversor, y que no hay hoy en día en Bolivia la seguridad jurídica, y tiene que generar el otro tipo de factores positivos como el sector financiero. Es decir, el sector financiero sigue siendo como un sector al que no puede acceder fácilmente cualquier agente privado de la economía, ¿no? Entonces, hay que hacer ciertas modificaciones jurídicas en realidad para que los otros sectores contribuyan al privado a salir adelante. Lo que mencionabas, los trámites, desde sacar tu patente municipal de funcionamiento, impuestos nacionales, ni qué decir, ni bien los trámites son fáciles, ¿no? Porque creo que en una hora te despachan ahora tu trámite, pero el tema es hacerle seguimiento a tu pago impositivo, tus obligaciones. Que nada más que bajen los impuestos. Claro. El tema de fondo sí es ese. Es decir, no es liberar de impuestos al pueblo, sino bajar el impuesto para más o menos equipararnos a los otros países, porque los otros países tienen impuestos más bajos. Ahí está Paraguay, por ejemplo. Paraguay realmente es impresionante cómo ha reducido, Uruguay cómo ha bajado los impuestos. Entonces, tienes esas otras ventajas en los otros países, desde que el trámite es más rápido, desde que hay menos burocracia, hasta que finalmente los impuestos son mucho menores a los que nosotros pagamos. Entonces, tienes impuestos menores, te da facilidad de seguir invirtiendo y te da facilidad además la opción de generar más empleo, porque no tienes que pagarle tanto al Estado. Entonces, eso es lo que va a... Pero hay que achicar al Estado también, ¿no? Pero claro, pues. Había 130 parlamentarios, ¿no? Pero eso es... 136, eran 27. Eso es nada. Eran 127, ¿no? La burocracia, los ministerios, ¿no? Los parlamentarios es nada, Esteban, porque yo creo que la población y hasta la misma oposición me da la impresión de que desconoce cómo se ha multiplicado el aparato estatal. 5 veces dicen, ¿no? Las famosas empresas estatales, ¿no? Las empresas estatales. Ahora, los ministerios que habían antes, por debajo y dentro de los ministerios se han creado otros brazos, o sea, instituciones nuevas. ¿no? Instituciones nuevas. Entonces, la burocracia es grande en Bolivia. Desconozco exactamente cuánto gasta el TGN año por año solamente en sueldos y salarios, por ejemplo, pero debe ser una millonada impresionante. Entonces, una de las principales, digamos, metas que deberíamos tener en el país es achicar el Estado, evidentemente. Es como acá en Yacuya, yo el otro día hablando con Tomás, medio que nos cruzamos, porque yo creo que para mí, el gobierno regional, para mí, ¿no? Porque creo que no hay una autonomía regional como debe haber, como tiene que ser, ¿no? Entonces yo creo que la autonomía regional con su asamblea y sus 3 gobernaciones o subgobernaciones deberían desaparecer para que sus recursos que actualmente están usando en una parte en burocracia y otra parte en cosas improductivas se vayan directamente a las 3 alcaldías, ¿no? Entonces agarras la plata y se los das a los 3 alcaldes en el marco de su competencia, sigan ustedes generando un desarrollo. Pero tener una asamblea y de 9 a 12 asambleístas, tener 3 ejecutivos, cada uno con su plantel burocrático, técnicos, consultores eventuales, de planta, etcétera, es un monstruo. Entonces, a eso me voy con achicar el Estado. Vas a tener mayor disponibilidad de recursos para ya inversión estratégica, ¿no? Entonces, a ver, vamos poniéndonos de acuerdo. Reducción de impuestos, obviamente hay que rebajar impuestos, aunque sí. Hay que eliminar algunos, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a las transacciones, que ya es ilegal inclusive, ¿no? Era temporal y siguen cobrando. Claro. Y hay otros impuestos que favorecen más bien a las transnacionales que tanto cuestiona el gobierno, como a las petroleras, ¿no? Hay devolución de impuestos, que no se la devuelven al que tiene la librería, la farmacia, el restaurante, ¿no? Y le devuelven al grande, le devuelven. Entonces tiene que haber una reforma tributaria de fondo, tiene que haber un achicamiento del Estado y tiene que haber definitivamente políticas estatales que se orienten a fomentar la inversión. La inversión nacional entre nosotros y la inversión extranjera que viene, ¿no? Porque ¿quién quiere venir a Bolivia dadas estas circunstancias? Dada la inseguridad jurídica, la inseguridad jurídica, la ausencia de Estado de Derecho, ¿no? Esto de los arbitrajes, por ejemplo, el habernos salido del CIADI, entonces eso genera pues ya, ¿no? Digamos, nadie quiere venir a invertir por eso justamente, porque si el gobierno, por ejemplo, expropia, por decirte, ¿no? O sea, abusa, entonces ¿quién te va a quedar? No te va a quedar un juez donde está manejado, dominado, como dijo el último informe de García Sayán, dominado, manipulado por el gobierno de turno, no solamente por el gobierno actual, sino por todos los gobiernos de turno. Entonces, obviamente no hay seguridad jurídica, pues, ¿no? Nadie va a venir a invertir acá. Entonces, seguridad jurídica es elemental, inclusive hasta para la persona que
digamos, para el ciudadano para el común, boliviano, ¿no? Para el boliviano. Claro. Claro. Nadie puede, aunque yo estaba leyendo otro día un artículo interesante que decía esto de la condición que pone la Constitución de que siempre y cuando cumple una función social, por ejemplo, ya es automáticamente una inseguridad jurídica. En la tenencia, ¿no?, de tierra. No, en todo. En todo. O sea, Ya, la propiedad, la función económica social. La propiedad está sujeta a que cumpla una función. Tu auto, digamos. Si Claro. tu auto no cumple una función social, te la podrías expropiar, Claro. en términos filosóficos, digamos. Claro, ¿no? ¿por qué? Porque no hay un criterio claro de cuál es la función económica social. Exacto. Cuando estoy violando o incumpliendo. Claro, entonces, y el tema de la libertad, la propiedad, es que tú puedes hacer lo que te da la gana. Si quieres, las puedes regalar, lo puedes guardar, lo puedes, digamos, hacer lo que quieras con tu vehículo, o con tu terreno, claro, o con tu propiedad. Claro. Sí, es tu propiedad. Sí. Sin embargo, la Constitución condiciona, digamos, ¿no? Ajá. Bueno, pero ese elemento, digamos, restringe lo que conocemos como la seguridad jurídica, Sí. ¿no? Ahora, hay otro elemento fundamental que es este aspecto, donde el Estado se convierte en una especie de competidor, ¿no? Ajá. Competidor, digamos, del privado. O sea, como EMAPA, como en este momento está sucediendo. Y las regulaciones. ¿Cómo es posible que el gobierno tenga que autorizarle al privado para que exporte y ponerle cupo? Exacto. Cuando, No es nuevo esto, ¿no? claro, no es nuevo. Cuando el empresario lo que hace es ir a traer divisas, y lo que requerimos son divisas, o sea, Claro, dólares, claro. o euros, Sí, o exacto. yuan, lo que sea, pero necesitamos eso, ¿no? Así es. Y Sí. le ponen cupo, o sea, dicen, no, usted no puede exportar más de esto. Claro. En el Paraguay, para la China, por ejemplo, es libre. O sea, Pero había claro. hay un incentivo, hace poco estuvieron aquí en Boquerón el presidente, un incentivo a que sigan sembrando para que haya más vacas y exportemos más carne. Pues sabe el gobierno que eso significa más impuestos, más divisas y mayor bienestar y mayor empleo, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces aquí estamos al revés. Sí, sí. No, evidentemente, me hiciste acuerdo de Paraguay, para seguir hablando del Paraguay, que sí es un vecino cercano y nos está dando buenos ejemplos de economía. Por un lado, un poquito recapitulando, ese chaleco de fuerza con que está el empresario boliviano hace muchos años, porque no es solamente ahora en esta coyuntura, tenemos una crisis internacional, crisis alimentaria derivada de la guerra, ¿no? Rusia versus Ucrania. Entonces eso está moviendo el piso en toda la economía, sobre todo distribución de alimentos, materias primas, alimentos, están subiendo precios. Y acá el productor boliviano ya se ha visto en la necesidad en algunos casos, de importar para paliar, por ejemplo, necesidad de granos para la producción avícola, por darte un ejemplo, ¿no? O la porcinocultura, Ajá. ¿no es cierto? Y por otro lado está el mismo productor boliviano que necesita exportar para generar divisas, que vos dices, pero no puede, porque en la visión del gobierno que está a cargo de la administración de este estado, cree que impidiéndole Eso, exportar, va a retener aquí plata y va a haber circulante. No, aparte los productos se van a quedar o que acá. van a bajar, digamos, o que va a bajar de precios. No es así. No es así. Entonces, Porque bueno, el empresario no invierte, no le conviene. Como el trigo, por ejemplo. Pero claro, Como el trigo. pero claro. O sea, no le conviene, el empresario nunca va a invertir en algo donde no va a ganar. Eso es lógico, Sí, ¿no? sí. Y está demostrado que, porque por ejemplo, el aceite, el 80% se exporta. El mercado boliviano es demasiado pequeño para el aceite. Pero- el azúcar lo mismo, la carne lo mismo. Es decir, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que exportar. Y si Claro. no, dejar de producir. Eso. ¿No? Y si dejamos de producir, importamos. Recién, hace poco, Ritter, el vocero, ¿no?, del Ah. gobierno, decía, nuestro país a controlar la inflación gracias A la subvención. A la subvención. Sí, eso es, ¿no? eso es realmente Eso igual. es una estupidez, ¿no? Pero Realmente. claro, absolutamente. ¿Por qué? Porque... Pero ¿quiénes son los beneficiados de la subvención? Los ricos. No, O sea, pero ¿sabes por qué? El Estado Porque el solventa Estado- con plata del pueblo. Pues, pues. el Estado subvenciona digamos, bueno, el diésel, bueno, para producción, pero la gasolina. Ajá. Y ¿quiénes son los que son beneficiados? Los que tienen vehículos y no los que tenemos vehículos. Los que Claro. tenemos vehículos no son beneficiados. Y Claro. somos la mayoría, digamos, Claro. ¿no? O sea, es al revés. O sea, la Así es. subvención siempre beneficia a los más poderosos, no a los pobres. Sí, y cualquier tipo de subvención, estamos hablando de De todo. combustible, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de varias cosas. La subvención la paga el Estado, pero con recursos Con públicos recursos, que que debería podrían ir a otra. destinarse a educación, a salud, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que entender la población, que la subvención no es buena. Si no me equivoco, estaba viendo las noticias, Camacho creo que ha sugerido, ¿no?, revisar eso de las No, subvenciones. Montes. A Montes, Ah, Montes. Ya le cayeron Sí, encima sí. para guayquearlo. Sin corazón le dijeron, Porque, ¿no? sí,
porque no se trata de corazón, es decir, si evidentemente tienes corazón de gobernante, corazón por tu pueblo, dale a tu pueblo lo que realmente necesita, mejorar su sistema de salud, mejorar el sistema educativo, porque es una inversión a largo plazo. Claro, si quieres mejora cualitativa de tu bueno. pueblo, de tus gobernados, tienes que invertir en educación. La subvención es como darle aspirina a aquel que tiene problema en la muela, ¿no? Ajá. Te calma el dolor momentáneamente, pero Sí. no te resuelve el problema. Tienes que ir al dentista necesariamente y tiene que revisarte para sacarte la muela. Pero otro efecto de la subvención es que hay un precio nacional ficticio por debajo del internacional que favorece al contrabando. Entonces, claro, nuestros carburantes que deberían servir para el país se van de contrabando porque hay gente inescrupulosa que vive de eso. ¿No? Y eso también es fuga de divisas porque se te va el combustible y no pagan aranceles de exportación. Lo que pasa con el GLP. No pagas impuestos. En el Perú, aquí también, ¿no? En Exacto. Perú, en todas las fronteras pasa eso porque los países vecinos tienen el precio internacional de combustibles, nosotros subvencionados. Y según Ritter, ese es un gran logro que mantiene la inflación a raya. Es una, como dijo, hay un Jaime Dunn creo que es una burbuja engañosa, dijo. Pero ¿no? claro, sí. O sea, aparentemente estamos bien, digamos, aparentemente, pero en el fondo no estamos bien. El otro tema que te quería mencionar hablando de Paraguay hace rato es la carretera bioceánica. Sí, no, qué vergüenza. La bioceánica, sí finalmente, la iniciativa, ¿no? Paraguaya hace que se agarre de una punta del ramal que ya tenía la bioceánica por Bolivia, ¿no? Hay una bioceánica por Bolivia, claro. ¿no ves? Entonces ha ido Paraguay hacia el norte, avanzado hacia el Paraguay, se agarró de un tramo, ha bajado por el Paraguay y lo está llevando, lo lleva Argentina. hasta Chile, ¿no? Sí. Argentina, Chile. ¿No? Entonces, nos ha bypassado. Exacto, nos han hecho el puente. ¿Y eso por qué? Porque, a ver, el empresario busca competitividad, busca achicar costos. Claro. Imagínate no nos olvidemos que es así Sudamérica, ¿no? Es como un cono invertido, sí. ¿no? Entonces, más abajo, más al sur de Bolivia, el cono es más chiquitito, por lo tanto, la distancia entre el Atlántico y el Pacífico es menor. Por lo tanto, la distancia en kilómetros facilita tiempo de transporte, costos, fletes, todo para el exportador. Y aparte, tu criterio es el tema de la inseguridad social. Exactamente, ¿no? Somos un país conflictivo, muy volátil. Los tiempos, yo le invito a que hoy día vean los tiempos de hoy día, el periódico de hoy día, los tiempos ha publicado hoy que una de las razones más importantes según los empresarios es el tema de la inseguridad o la convulsión social, los bloqueos. Exacto. Aquí en la Ruta 9 alguien se levanta de mal humor y la Ruta 9 cualquier rato los se estudiantes, los de gas que hacen servicio de gas, por ejemplo, cualquiera, ¿no? El CETAR, por ejemplo, anunciaba también bloqueo de la Ruta 9. Exacto. O sea, cualquiera se tiene el derecho de bloquear y no creen, o sea, ellos no piensan que eso es un efecto, es un daño a algo intangible que es la imagen. Claro. Y la imagen es muy poderosa, es muy fuerte. Si mandamos una imagen de Entonces, seguridad. el capital es sensible a esa imagen. ¿no? Tú mandas malas señales y se va el capital a otra parte. Exacto. ¿No? Y esas señales han hecho tomar la decisión, ¿no? A empresarios brasileños, argentinos, paraguayos. Imagínate lo tengamos ahí 3-4 días que tienen que llevar a ultramar, o sea, digo al Atlántico o al Pacífico, llevar ahí porque hay bloqueo, se le ocurrió a alguien de mandar una rentita más, una China, canastita. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, Un perjuicio enorme. son esos temas que yo creo que la población tiene que empezar a meditarlos, reflexionarlos un poco más, la opinión pública, es decir, cuando hablamos de economía, no limitarnos a lo pequeño. Si bien retomando lo que había sido el punto de inicio de esta entrevista, Esteban, cuando yo hago mis planteamientos, tiene que ver obviamente con economía local, con hacer algo a no hacer nada, porque ahorita lo que está pasando en Yacuya es que las autoridades no están haciendo nada, ¿no? Entonces va uno y entrega canastas alimentarias para adulto mayor, allá en todos los barrios, comunidades, se saca fotos, videos, y con eso, gran cosa. Va el otro... Hasta ahí llega, eso es el techo, digamos. Eso es su techo, y el otro hace feriecitas en las plazas o en los campos deportivos y ya está. Sí. No, hoy día han abierto ¿qué se llama esto? Un lugar de acogida para la gente de calle, y gran cosa, gran discursos, gran acontecimiento. Tenían que hacerlo, pero claro, no pero eso ¿no? demuestra de que no hay que mostrar, no hay nada que mostrar, digamos, ¿no? Exacto. Sí, cuando empiezas a mostrar tus espejitos en vez de mostrar algo grande, un monumento, es porque definitivamente no hay más. Tu techo ya llegó al límite y de ahí no pasa. Esperemos que la sociedad pueda asimilar el fondo del tema, ¿no? De que la participación privada es más importante que la participación estatal. El Estado se debe limitar a generar condiciones jurídicas, sobre todo, también financieras, también logísticas hablamos de vías de comunicación, etcétera, para que el privado pueda circular libremente, pueda invertir,
pueda instalar negocios aquí, empresas allá, sucursales allá, pueda hacer transporte bioceánico, ocupar todas las rutas con seguridad, con garantía, etcétera. Es decir, y en eso entra el Estado. Entra como a poner orden nada más, pero no interviene, no se hace el empresario. A garantizar que el espacio sea libre y que no haya problema. Que haya libertad de trabajo, libertad de inversión, libertad en absoluto, ¿no? Bajo un techo tributario más bajo, ¿no es cierto? Y bajo condiciones jurídicas que de verdad te permitan a vos mantener a salvo tu inversión. Finalmente hay un dato que, bueno, no sé si lo conoce, el Banco Mundial hace poco ha publicado un informe acerca de la informalidad, está en su página web en español, y así que usted puede descargar ese informe. Mira, antes de Evo Morales, la informalidad era del 60%. O sea, la informalidad de la PEA, ¿no? La PEA es la población económicamente activa, ¿no? O sea, los que trabajan, en otra palabra, para usar el término. Incluso, ¿no? sin medir tanto la edad, ¿no? Porque ahí se considera menores de edad igual, trabajando también. Todos los que trabajan, todos los que producen, van y hacen una actividad. Entonces, el 60%. En este momento estamos en el 84% de la PEA. ¿Ah? Entonces, yo me puse a revisar Fundempresa, el informe del año 2020. En Yacuiba hay 2 empresas únicas. Las grandes empresas, las anónimas, son las que generan más empleo, porque son grandes, ¿no? En Yacuiba hay solamente 2 empresas anónimas. Y apenas llegan a 140, 130 las SRLs. Sociedades de responsabilidad limitada, claro, ¿no? Que son las medianas, digamos, ¿no? Y hay medianas y medianas dentro de esas medianas, digamos, ¿no? Porque hay unas medianas que parecen más unipersonales, digamos, ¿no? Después el simplificado. Y después vienen las unipersonales, ¿no? Bueno, el simplificado, pues eso... Bueno, en realidad es solamente un contribuyente, nada más, ¿no? Entonces, te das cuenta ahí vos que la estructura productiva de Yacuiba realmente es casi inexistente. Sí. O sea, con este dato que te digo, o sea, ¿qué significan los informales? O sea, los negros, ¿no? Los blancos son los que están, digamos, dentro de la legalidad, los que tributan, los que tienen seguro social, lo que no. Entonces, y dentro de ese, y decía, había un economista que estaba exponiendo este tema, me interesó muchísimo, y decía que de ese 14% o que 16%, el 7% había sido del Estado, o sea, y el otro, apenas el 7-8% es lo privado. Imagínate vos eso, realmente a mí me llamó la atención. En Bolivia, ¿no? Estamos hablando de Bolivia. Entonces, eso, ¿qué opinas tú de esos datos? A ver, como que ahí tiene con esos o sea, en lugar con este gobierno, la informalidad que el gobierno popular, ¿no ves? Sí, sí. ¿En qué avanzar? Hemos retrocedido más bien. Claro, estábamos mejor con los anteriores gobiernos que con este gobierno. O sea, realmente es una paradoja esto. Debe servir más bien estas estadísticas nuevas que va arrojando el Banco Mundial y otras entidades internacionales, nacionales, sobre la economía informal. Debe servir al gobernante, uno como alarma, ¿no? Claro, ojo, están las cosas mal, ¿no es? Hay luz roja. Pero claro, y dos, debe servir ya para diseñar nuevas políticas económicas. Hay que revertir, porque eso no es saludable, ¿no? La economía informal, porque la economía informal, que ya 80%, ponele, es gente que no tiene seguro, no tiene salario, no tiene un ingreso, jubilación. No tiene jubilación. Uy, la jubilación es otra bomba de tiempo, ¿no? Porque vamos a tener, y así es, son problemas que van a explotar ahora, mañana y pasado, y toda la vida va a terminar de hundir al país. Entonces hay que revertir el tipo de economía, formalizar la economía, y eso tiene que ver con que, a ver, el Estado garantice al empresario de cualquier tamaño que su inversión va a estar segura, que los impuestos no van a ser tan abismales, y que, dadas esas condiciones, debe haber incentivo al empresario que crea empleo, por ejemplo, que genere empleo, porque más bien sucede lo contrario en Bolivia. El que genera empleo, a ese le cae con todo, ¿no? Le cae impuestos, le cae la aduana, le cae todo el mundo, ¿no? Y peor si vendes por ahí una hamburguesa con una uña, un dedo, ahí ya se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Eso sí que es una vergüenza. Entonces, pero para otras cosas no funciona, ¿no? Todas las instancias aparecen ahí las multas, ¿no? Realmente. Exacto. Entonces, hay que ya aprender, uno, la alarma, y otro, diseñar nuevas políticas económicas para revertir la informalidad, por el bien de la misma gente que está en la informalidad. Claro, sacarlo de ahí y traerlo acá a la formalidad. Pero claro, decirle, es como los campesinos, ¿no? El sector campesino creo que va a tener un congreso, una cumbre campesina de desarrollo productivo este viernes, creo.
ellos son informales toda su vida, pero sin embargo han recibido Prosol, han recibido un montón de recursos, proyectos, etcétera, etcétera, pero eso no retorna al Estado, pero sigue siendo informal, un productor informal, y de nada sirve producir si sigue siendo informal, porque tu platita es volátil, pues así como entra se va, ¿no? Pero si sos formal tienes acceso al sistema financiero. Hoy por hoy el campesino no puede acceder a un crédito, el productor rural, en su mayoría, ¿no? Claro. Por ahí habrá excepciones, gente que produce en el campo pero tiene propiedades inmuebles acá que las puede hipotecar y sacar un préstamo, eso es otra cosa. Pero el productor campesino no puede acceder al sistema financiero y más aún si accede a una tasa de interés que sea pues blanda, flexible, cuestión que se pueda pagar en 20 años. No, la economía formal trae todos esos beneficios, ¿no? De que seas parte del sistema financiero para prestarte o para invertir, que seas parte de un conjunto de beneficios que te da la formalidad de la economía, desde pagar tus impuestos. Pagas impuestos, no te digo el impuesto que actualmente tenemos, porque creo que coincidimos en que hay que bajar el techo tributario, pero ya te permite pues exigir con derecho cuando viene pandemia, deme mi canasta, ¿no? Claro. Porque yo vi la pandemia cuando comenzó, todo el mundo quería su canasta alimentaria, quería la olla popular ahí en la puerta de su casa, querían todo, y es la gente que menos aportaba, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar, y la formalidad te da todos esos beneficios, porque si vos tributas, estás registrado en la alcaldía, patente de ingresos, pagas, no te digo gran cosa, pero pagas, entonces tienes todo el derecho para exigir en tiempos de adversidad flexibilidad de normas, flexibilidad de pago financiero, flexibilidad reprogramación de tributos, reprogramación de deudas, de créditos, todo eso, ¿no? Bueno, ojalá que más o menos le vayamos encontrando el hilo con nuestra opinión pública en este momento. Pero eso depende de los gobernantes, y ojalá de que dentro de poco tengamos gobernantes que tengan una línea más o menos pensando en la gente y no así en el gobierno, en el Estado o en la política, porque finalmente, por eso yo estoy en contra de las empresas públicas. Yo creo que CETAR debe privatizarse, por ejemplo. Yo creo que EMAPIC tiene que privatizarse. Yo no creo en la empresa pública, porque la empresa pública es negocio para el político. Claro. ¿Quién nombra al gerente, a la burocracia? Son los políticos. Y el político lo hace con criterio político, no con criterio económico. En cambio, un empresario lo hace siempre con criterio económico. Claro. Si una persona no va a poner supernumerarios, por ejemplo, como hacen los políticos, un empresario sería loco si hace eso. Entonces, mientras sigamos con esta lógica, creo que no va a cambiar nada. Bueno, José Manuel, hemos coincidido más que discrepado y realmente estoy decepcionado por eso. Otra coincidencia que tengo contigo, y se me está diluyendo. Bueno, cuando lo vuelvo a tener ahí. No, pero para una próxima seguramente vamos a tener más oportunidades. Sí, claro, no, eso quiero decirte, quiero hablar sobre otros temas ya de manera más puntual. Cuando en 2006 comenzamos una etapa entre la espada y la pared, era otra etapa, ¿no? Sí. Otra etapa. Yo reconozco que, a ver, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde 2006 al 16 y al 22, casi 20 años, ¿no? Como todos los procesos, ¿no? En la vida, uno madura. Yo he aprendido mucho, es decir, ya con todas las experiencias que he tenido no quisiera entrar a la política, por ejemplo, ¿no? Ya escarmenté. ¿Ah, sí? Eso no es para mí, digamos, digo, ¿no? Porque estás adentro de ahí, de donde estás en una institución y es otro mundo, otro mundo. Entonces no va con mis sueños, digamos, con mis ideales. Entonces política no, ya estoy curado yo, política. Me gustaría más apuntar al sector privado, como que me muevo ahora en eso, ¿no? Así chiquitito, insignificante, pero en el sector privado. Pequeño burgués. Eso dirían, ¿no? Los compañeros de URUS, eso dirían, los juristas. Pequeño explotador. Pero no, pues nos autoexplotamos, porque en la pandemia hace 3 años se ha dado esa situación, ¿no? De que todas las familias se han visto. No, yo creo en los emprendimientos, yo creo en lo privado y eso hay que incentivar, hay que impulsarlo, hay que motivarlo. El alcalde tiene que ser como ha hecho Johnny Torres, irse a Estados Unidos, abrir mercado, qué sé yo, porque eso significa, digamos, Alemania, no tenemos que pensar. No, bueno, a Alemania fue por un crédito, pero a Estados Unidos fue por el vino, ¿no? Y ha introducido a todos los vinos, no solamente a los grandes, ¿no? Porque hay 2 factorías grandes, 2 o 3 creo en Tarija, pero también a los pequeñitos, porque hay otros también que hacen vino. Entonces, abrirles mercado, y también Alemania está buscando que el impuesto, el arancel de importación en Alemania sea 0, como Chile, por ejemplo, ¿no? Dice que Chile es el que más exporta vino a Alemania, aunque en Europa pues el vino es muy competitivo, por supuesto, o sea, estamos lejos de la calidad de un vino español, ¿no? Digamos, ¿no? Por ejemplo, franceses. Imagínate qué delicioso es un vino de ahí, es muy competitivo, pero obviamente que tengamos, decía el domingo, no sé si vos lo ves a Oppenheimer,
es un periodista que tiene hace mucho análisis económico sobre todo, Sí. y él decía, si América, porque él decía, es una estupidez pelear con Estados Unidos, que América Latina se pelee con Estados Unidos, si dice, mira el dato que da él, mira, esto me ha sorprendido, si América Latina le pelea solo el 10% del mercado de lo que le vende China a Estados Unidos, escucha esto, solo el 10%, que son 77.000 millones de dólares al año, solo el 10%, dice. Ajá. Con eso América Latina estaría Servida. resuelto. Sí. Claro, sí, sí. Ese es dice, en lugar de estar peleándose por los dictadores que hacen por acá, debería decir, señor, en vez de comprarle a la China, ¿por qué no nos compra a nosotros? Claro, a Estados Unidos, sí. ¿no? Y bájenos los aranceles, no necesita preferencia, queremos exportarle. Y dice, miren, él calcula que en 20 años, ¿no?, la pobreza llega a su nivel más bajo en América Latina. Seguro. Con un mercado que tenemos aquí en el mismo continente. Hoy en día, ¿no? en realidad, o sea, hoy en día, realmente es absurdo. Esteban, hoy en día hay preferencias arancelarias que no las aprovechamos Sí. los bolivianos. Y no es que no querramos aprovecharlas, porque no hay condiciones para el Claro. empresario boliviano de aprovechar arancel cero para la Comunidad Europea, hemos perdido una oportunidad. para el Mercosur, ¿no? Entonces hay aranceles, desde arancel cero hasta aranceles mínimos para exportar tus productos. Solo que necesitas, si quieres exportar, necesitas calidad. Y los bolivianos no hemos entrado en esa etapa porque no tenemos las condiciones, ¿no? El empresario boliviano. Y ya me acordé del tema de hace rato, es sobre la empresa pública. La empresa pública en Bolivia ya ha demostrado la experiencia de que no sirve, sin importar el gobierno que venga, ¿no? No sirve a la empresa pública. Lo ha demostrado porque se convierte en un botín político de turno del momento, pero no da resultados, y tenemos un montón de ejemplos negativos y adversos de la empresa pública actual en estos últimos 15 años en Bolivia, ¿no? Gracias, José Manuel. Gracias, Esteban, a la audiencia, un saludo cordial, hasta una próxima. Batería. Hemos conversado hoy con José Manuel Ramos. Es un periodista reconocido en Yacuiba con mucha experiencia en el periodismo y también en la política. Aunque el titular debería ser el que José Manuel se aparta, o no se aparta, sino él ha decidido ya no volver a la política. Bueno, aunque hay personas que han dicho eso y han regresado, porque el bichito de la política realmente es un bicho muy poderoso. Sin embargo, el aporte que él hace es muy interesante. Lo que sí me llamó la atención es que no hemos, digamos, discrepado casi nada. Hemos, digamos, coincidido muchísimo en la visión económica del Estado, sobre todo del Estado, porque yo pienso también eso, que el Estado debe ocuparse de generar las condiciones de ser un promotor de la iniciativa privada, y que el generador de la riqueza no debe ser el Estado, sino debe ser el privado. Y por lo tanto, este debe ser el desafío, especialmente de las universidades, de los centros corporativos, de profesionales, por ejemplo, para poder debatir, discutir, porque no podemos seguir haciendo, como decía Einstein, lo mismo. Decía, estúpido es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si sabemos que esto fracasa y que no funciona, ¿por qué seguimos insistiendo en que el Estado debe ser el papá, digamos, el protector, el benefactor, cuando sin ningún problema los ciudadanos pueden desarrollarse si el Estado les genera condiciones? Por ejemplo, como decía José Manuel, y hacía énfasis en esto de los impuestos. Hay que bajar los impuestos, hay que eliminar algunos impuestos para que ese recurso económico que destina al Estado vaya a la reinversión y genere empleo. Achicar el Estado. Esto realmente es un tema que debería estar en la agenda número 1. Hay que hacer que los políticos se ajusten los cinturones, y no el pueblo, no la sociedad, sino el Estado como tal. Hay una burocracia demasiado grande. Y cuando estoy hablando de burocracia no estoy refiriéndome a los maestros, los médicos, como a veces de manera maliciosa los políticos aluden cuando uno dice hay que achicar el Estado. Quieren que haya menos médicos. Quieren que haya menos maestros. No, nos referimos a los ministerios, al Parlamento, a esa burocracia que está manejada política partidariamente. A eso nos referimos. Y creo que es momento de discutir profundamente justamente la visión de Estado, que es un tema que nos está perjudicando mucho, y necesitamos que la sociedad presione, la sociedad le muestre el camino adecuado.
no este camino equivocado, el camino del populismo de izquierda. Y también yo tampoco estoy a favor del populismo de derecha. El otro día conversaba con un amigo sobre, se mostraba muy admirador de Bukele. Bukele es un hombre que viene con una visión de derecha, pero se ha convertido en un populista de derecha. Para mí un populista es aquel que rompe la institucionalidad, que rompe las reglas, que no respeta las leyes. Ese es un populista. Entonces, esta reflexión que sirva para comenzar el debate acerca de la visión económica del Estado. ¿Cuál es el rol que debe cumplir el Estado en sus diferentes expresiones? Nivel nacional, departamental, regional, municipal e incluso los indígenas. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad con otro tipo de cápsula, de video, de entrevista en este caso, para hablar sobre temas importantes cara a cara con alguna personalidad.